Increíble revelación, el sorprendente talento oculto que transformó mi vida y la de mi hijo. María nunca imaginó que el dibujo de su hijo Lucas podría cambiarlo todo. Cada tarde, al volver cansada de la tienda de abarrotes, se sentaba a su lado. La casa olía a pan recién horneado y el cansancio se desvanecía al escuchar las risas de Lucas mientras creaba sus mundos en papel. Pero ese día todo sería diferente. Aquella tarde, mientras Lucas garabateaba emocionado, apareció don Javier, el anciano vecino cuya fama como artista le precedía. Con una mezcla de curiosidad y entusiasmo, contempló el cuaderno de Lucas, y algo en su mirada hizo que el corazón de María se detuviera. «Tu hijo tiene talento», dijo sin rodeos. Las palabras resonaron en la cabeza de María como un eco ensordecedor. ¿Talento?, se repetía en su mente. El miedo comenzó a crecer, el temor a que esa revelación pudiera llevar a su hijo por un camino incierto, lleno de decepciones. Su mente giraba, cuestionando la aventura que don Javier le ofrecía. ¿Debo exponerlo a un mundo donde la crítica podría aplastarlo? Pero justo allí, frente a ella, Lucas sonreía, con la inocencia de quien no sabe que el mundo puede ser cruel. María sintió unas olas de culpa, un vals entre el deseo de protegerlo y su anhelo de que él encontrara su propia voz. Mientras el anciano hablaba de su estudio, María sintió que la presión del pasado la envolvía. Las palabras de su madre resonaban en su memoria. ¿Por qué no puede ser como los demás? Esa frase que había llevado como un tatuaje desde su infancia pesaba como una losa. ¿Y si Lucas fracasaba en esa búsqueda? ¿Si su propio deseo de hacer algo diferente, algo especial, lo llevaba a un abismo que ella conocía demasiado bien? La noche se volvió un torbellino. Cada pensamiento era una mezcla de frustración y esperanza, mientras su hijo subía cada vez más en el arte. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Lucas avanzaba en su arte, la presión aumentaba para María. El concurso se acercaba y cada pincelada de su hijo era como una carga sobre sus hombros. ¿Y si no gana?, pensaba, sintiendo que su cuerpo se tensaba. La expectativa del mundo exterior la asfixiaba. La simple idea de que el talento de Lucas podría ser rechazado le causaba un malestar profundo. Temía no solo por él, sino también por lo que su mal resultado significaría para ella. Ante los ojos del jurado, no solo se pondría en juego el futuro de Lucas, sino, de alguna manera, el de su madre. Ese eco de dudas que la había perseguido durante años, consolidándose en un grito silencioso. Finalmente, el día del concurso llegó, y con él una mezcla abrumadora de emoción y angustia. Lucas, entre el miedo y la determinación, se preparaba para enfrentar la incertidumbre. María lo observaba, sintiendo cómo el hilo de sus propios sueños olvidados se entrelazaba con el futuro de su hijo. ¿Qué pasará cuando se levante el telón y la verdad salga a la luz?, se preguntaba, mientras el peso de sus dudas amenazaba con aplastarla. La sala, llena de expectativas, se convertía en un campo de batalla, donde la vida, los sueños y la desesperación parecían converger en un solo momento, justo antes del anuncio final. El silencio se hizo presente en la sala, y María sintió una presión palpable en su pecho. Lucas, con su obra maestra en la mano, respiraba profundo, sus ojos fijos en el jurado, pero era la madre quien vivía el tormento de la incertidumbre. Cada trazo, cada color que había elegido Lucas era una historia, una parte de él que se expuso en un instante.
Sin embargo, ¿estaría el mundo listo para sus historias? Aquella pregunta se repetía como un mantra angustiante. Mientras los jueces examinaban cuidadosamente las obras, la mente de María viajaba a su infancia, a una niña que había aprendido a silenciar sus sueños por miedo a ser herida. En ese momento comprendía que su temor por Lucas era en realidad un reflejo de sus propios anhelos reprimidos, un deseo de hacer florecer lo que había permanecido marchito. Esta nueva conciencia comenzó a despertar en ella una chispa de valor. La idea de inyectar al niño con la confianza que le habían negado empezó a tener más fuerza que su miedo. Cuando el jurado finalmente se dirigió al público, el aire era espeso con la anticipación. Las palabras de don Javier resonaban en su mente. No se trata solo de ganar, sino de expresarse. Esa verdad que había parecido tan lejana ahora empezó a tomar fuerza. María se dio cuenta de que debía cambiar su enfoque, no solo para Lucas, sino para sí misma. Era hora de enfrentar sus propias sombras y dejar que su hijo corriera libre, sin importar los resultados. Lucas, hazlo por ti, se dijo en voz baja, tratando de infundir valentía en su propio corazón. La mirada de su hijo, llena de expectativa, le devolvió un destello de alegría. Era un instante que podía cambiar el rumbo de ambas vidas, una oportunidad para romper el ciclo de la duda y el miedo. Una decisión se estaba formando dentro de ella, dejar que Lucas desbordara su pasión sin la carga de sus propias incertidumbres. El anuncio llegó como un trueno, cortando el aire tenso. Y el ganador es... La voz del presentador se arrastraba, lidiando con la ansiedad colectiva. Al pronunciar el nombre de Lucas, la sala estalló en un aplauso ensordecedor. María se sintió ligera, como si la presión se esfumara en un instante. Sin embargo, en su interior sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Detrás de la euforia de la victoria, los meses anteriores habían dejado cicatrices. María sintió que esa era una oportunidad para reescribir su narrativa. Comenzó a planear, no solo para apoyar a Lucas en su crecimiento artístico, sino para explorar sus propios deseos olvidados. Recordó una charla hace mucho tiempo donde soñó con ser pintora, una ambición que había guardado bajo llave por miedo al juicio. Algo dentro de ella se despertó, algo que la empujaba hacia el comienzo de su propia historia. Cada pincelada de Lucas era para ella un recordatorio de la valentía necesaria para fluir con su creatividad. Sin embargo, el camino no era simple, no podía evitar que pasara por su propia experiencia de duda y validación. Había una nueva decisión que tomar. ¿Sería capaz de acompañar a su hijo sin perderse a sí mismo en el proceso? Mientras pensaba en cómo guiar a Lucas, una inquietante revelación cruzó por su mente. ¿Podría aún ser su propio artista y madre al mismo tiempo? En esa lucha interna sentía una mezcla de responsabilidad y anhelo. Cuando Lucas sonrió, su mirada reflejaba algo más que orgullo. Era un llamado a la acción. La luz del futuro se oculta tras una decisión que podría definir tanto su vida como la de Lucas. ¿Estaba lista para enfrentar el próximo paso en su jornada de autodescubrimiento y empoderamiento? ¿Sería capaz de crear su propia obra maestra mientras apoyando la de su hijo? El murmullo del público continuaba de fondo, pero en su mente una nueva historia comenzaba a trazarse lista para ser explorada. La creación no solo estaba en las manos de Lucas, ella también tenía un lienzo en blanco por delante. Justo cuando comenzaba a imaginarlo, una repentina pregunta apareció en su mente. ¿Qué pasaría si su propio arte, algún día, emergiera en el mismo escenario donde su hijo había brillado? Fue un instante fugaz, pero dejó una certeza en su corazón. Definitivamente, esto era solo el principio. La semana siguiente, María se despertó con una sensación diferente. La victoria de Lucas resonaba en su mente como un eco reconfortante, pero también traía consigo una presión renovada.
Había un nuevo impulso en ella, una decisión de explorar su propio potencial a la par que apoyaba el talento de su hijo. Antes, sus anhelos habían quedado relegados a un rincón polvoso de su mente, pero ahora esos deseos comenzaban a cobrar vida. Mientras organizaba las cosas en la casa, su mirada se detuvo en un viejo caballete, cubierto de telarañas y olvidado en el rincón de la habitación. Lo sacó de allí, limpiándolo con cuidado, como si al hacerlo pudiera liberar también los sueños atrapados en su interior. Con cada roce del trapo sentía que su pasado y su futuro se entrelazaban, como las manchas de pintura que una vez salpicaron su vida. El primer trazo de pintura en el lienzo fue titubeante. Sus manos temblaban al contener el pincel, como si algo dentro de ella resistiera el cambio. Pero esa resistencia solo sirvió para fortalecer su determinación. A cada nuevo color que aplicaba, su yo interior se iluminaba, y comenzó a ofrecerse un espacio donde los miedos permanecieran al margen. Aquella niña que había dejado de soñar comenzaba a despertar con cada pincelada. Con el paso de los días, una rutina se estableció. Lucas notó la dedicación de su madre. ¿Vas a participar en una exposición?, le preguntó, con un brillo de curiosidad en sus ojos. La pregunta lo encajó en un dilema. Ella no quería disminuir la euforia de su hijo por su logro, pero tampoco quería ocultar lo que estaba fluyendo en su interior. Además, la idea de exhibir su trabajo la llenaba de miedo, pero esa misma emoción era también un poderoso motor. El desafío de ser madre y artista se tornó más palpable cuando empezaron a surgir las dudas. María constató que, a medida que la inseguridad de ser vista y juzgada emergía, debía enfrentarse no solo a su talento, sino a su deseo de ser un modelo a seguir. Era un acto de equilibrio delicado. ¿Cómo podría demostrar a Lucas que los sueños valen la pena si ella no se atrevía a soñar? Apenas podía dormir por las noches, llena de pensamientos contradictorios sobre dónde encajaba en este nuevo capítulo. Sin embargo, había una voz en su interior que le decía que enfocarse en su propio crecimiento no sería un acto egoísta, sino una lección de valentía que Lucas podría observar. La generosidad con uno mismo podía ser la clave para liberar la voz dormida de su hijo. Poco a poco, su vida cotidiana se convirtió en un laboratorio de creación. Las paredes de su estudio se llenaron de colores vibrantes, reflejos de su espíritu. Al principio, las composiciones eran simples y sueltas, pero con el tiempo empezaron a desarrollarse en algo más complejo, más auténtico, como un espejo de sus anhelos y emociones recientes. Un día, mientras funcionaba en su espacio de trabajo, Lucas entró sin aviso, su entusiasmo iluminando el lugar. «¡Mira lo que he hecho!», exclamó, sosteniendo un lienzo lleno de colores intensos. María sonrió al ver su obra, un reflejo directo de su pura esencia. Ese instante colectivo de creatividad hizo que María se sintiera crónicamente inspirada. Si cada uno exploraba su talento, quizás podrían construir una conexión más profunda a través del arte. La siguiente semana trajo consigo un anuncio inesperado. Una competencia de arte en la comunidad se aproximaba. Al enterarse del evento, María sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La idea de compartir su trabajo públicamente la llenaba de miedo, pero también la retaba a romper sus propias barreras. ¿Sería capaz de presentar su arte al mundo, al mismo tiempo que apoyaba a Lucas en su camino? Esta pregunta se convirtió en su dilema más profundo. La decisión de participar se asomaba como un faro en la niebla de sus pensamientos. Mientras lo consideraba, la visión del escenario donde Lucas había brillado anteriormente se le presentó de nuevo a la mente. Era un testimonio del vínculo que ambos compartían, una oportunidad para hacer visible su propio viaje. Fue en ese momento que comprendió que había llegado la hora de tomar una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino también el porvenir de su hijo. Mirando el caballete y el lienzo que ahora estaban llenos de colores, supo que, al final, el arte no solo era una forma de expresión, sino una manera de conectar con su verdad más profunda.
La invitación a la competencia se convirtió en un mandato interno, uno que no podía eludir. En un giro inesperado, se dio cuenta de que había hallado la claridad en medio del caos. Ahora que su camino se iluminaba, se dio cuenta de cómo su propia historia acabaría influenciando la de Lucas. Con el próximo paso a la espera, una pregunta, ahora más que un dilema, resonaba en su mente. ¿Sería capaz de descargar su vulnerabilidad sobre la tela y presentarse tal cual es al mundo? María despertó una mañana más con el corazón latiendo a 1000 por hora. La competencia estaba a solo una semana de distancia y cada día sentía que la ansiedad se transformaba en una mezcla de emoción y miedo. Había empezado a dar forma a una pintura que reflejaba su viaje desde la oscuridad hacia la luz, con colores que evocaban sus emociones más íntimas. Pero, a medida que el día de la presentación se acercaba, también lo hacía a la sombra de la duda. En su interior, el eco de las palabras de su hijo resonaba. ¿Vas a participar en una exposición? Esa pregunta no solo había removido su deseo de crear, sino que también había reabierto viejas heridas. Sus inseguridades sobre el juicio ajeno eran monstruos que solían tenerla atrapada. Sin embargo, ahora eran su motivación. Decidió que iba a convertirse en un ejemplo vivo no solo para Lucas, sino también para sí misma. Pasaba horas en su estudio, cada trazo de pincel un acto de autoconfianza. Pero cada vez que contemplaba la tela en blanco, su mente vacilaba. ¿Y si a nadie le gustaba su trabajo? ¿Y si era señalada no como la artista que anhelaba ser, sino como la madre que no pudo cumplir sus propios sueños? Con cada sesión de pintura luchaba con pensamientos contradictorios, pero era precisamente en ese tira y afloja donde comenzaba a desvelar un talento que había estado oculto por tanto tiempo. A medida que se sumergía más en su arte, las limitaciones que ella misma se había impuesto comenzaban a desvanecerse. En sus momentos de lucidez, comprendía que la autenticidad en su obra podría superar el miedo al rechazo. Era un proceso liberador. Cada capa de pintura era una declaración de intenciones, una manifestación de sus sentimientos más crudos. Cuando finalmente se atrevió a revelar una parte de sí misma que había permanecido oculta, se dio cuenta de lo que realmente atesoraba. Su propio viaje era tan valioso como el de su hijo. Una noche, Lucas entró a su estudio buscando compañía. Se quedó en silencio, observando cómo su madre creaba. La pieza en la que trabajaba reflejaba un paisaje emocional. Un amanecer brillante que simbolizaba nuevos comienzos. La explosión de colores parecía vibrar en sintonía con el latido de su corazón. La expresión en el rostro de Lucas era una mezcla de admiración y comprensión, y María sintió que cada trazo estaba siendo validado por su presencia. «¿Cómo crees que me quedará?», preguntó ella, insegura pero esperanzada. La sinceridad en la respuesta de Lucas la sorprendió. «Creo que es increíble. Si tú lo sientes, eso es lo que importa». Aquella declaración fue un bálsamo para sus inseguridades. Mientras se preparaba para enfrentar el evento, el apoyo de su hijo se convirtió en un ancla. Cada vez más comprendía que la conexión que estaba forjando con Lucas a través del arte podía ser igualmente fuerte, incluso si ella decidía mostrarse vulnerable. La responsabilidad de mostrar su esencia y sus luchas no solo podía inspirar a su hijo, sino también fortalecer su propia identidad. El día de la competencia llegó, y María sintió el nerviosismo apoderarse de ella a medida que se acercaba al lugar del evento. La sala estaba llena de artistas que, al igual que ella, enfrentaban sus propios temores y aspiraciones. Pero mientras se preparaba para presentar su obra, sintió un cambio interno. Había dejado de ser solo una madre en un papel secundario. Estaba allí como una artista en toda regla, lista para enfrentar la mirada del mundo. Cuando se acercó al escenario, su corazón latía con fuerza. Pero en lugar de dejarse vencer por el miedo, se sintió impulsada a desafiarse a sí misma. Su mente comenzó a generar preguntas retadoras. ¿Qué sería de ella si se atrevía a ser auténtica?
¿Dejaría que sus ilusiones se desvanecieran o se arriesgaría a brillar en medio de la inseguridad? La exposición empezaba, y María era consciente de que, independientemente del outcome, ya había ganado. Había descubierto algo en su interior que nunca pensó que podría estar allí. La pintura que había creado era un testimonio de su renacer, un puente hacia una transformación que no solo afectaba su vida, sino también la de su hijo. Con cada paso avanzaba hacia un futuro donde los límites ya no dictarían quién era. Y cuando llegó su turno, una revelación iluminó su mente. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a la audiencia, sino a su propio miedo paralizante. A medida que se adentraba en su presentación, tenía una inquietante certeza. Su verdad estaba a punto de ser desvelada, pero también su verdadero potencial. El instante había llegado para que las dos historias, la de madre y la de artista, se unieran en un mismo hilo. ¿Podría encontrarse a sí misma en esta nueva faceta de ser? El silencio en la sala era sobrecogedor. Los ojos de la audiencia la observaban, y en ese momento María sintió una mezcla de vulnerabilidad y poder que nunca había experimentado. Respiró hondo y dejó que su corazón hablara. Cada palabra que salió de su boca era más que una presentación. Era una manifestación de su historia de lucha, amor y redención. Mientras narraba su viaje, vio en las caras de los espectadores destellos de identificación, como si retaran a sus propias sombras. La pintura que había traído era su espejo. Cada color, cada trazo narraban la odisea de superar sus inseguridades. El brillo del amarillo casi dorado se entrelazaba con las sombras de un azul profundo, simbolizando su lucha interna. Mientras explicaba el significado de cada matiz, se dio cuenta de que no solo compartía su obra, sino que también abría un canal de conexión profunda con quienes la escuchaban. Sin embargo, a medida que avanzaba y compartía su historia, un pensamiento perturbador resurgió. ¿Y si su sinceridad no era suficiente? ¿Y si la vulnerabilidad que exhibía no resonaba como esperaba? Esa incertidumbre empezó a hacer un eco creciente en su mente, arrastrando consigo la convicción que había forjado en las semanas anteriores. Cuando finalizó, la sala estalló en aplausos, pero María sintió una mezcla de alegría y ansiedad. Sus emociones eran una montaña rusa. Se había expuesto, había arriesgado y había recibido un reconocimiento que, por un lado, era gratificante, pero por el otro, provocaba que la sombra de su miedo se reavivara. Miró hacia Lucas, que la observaba con los ojos llenos de admiración, y percibió que, pese a cualquier inseguridad, había logrado algo invaluable: autenticidad. Los días posteriores a la exposición fueron una mezcla de reflexión y autoevaluación. María había comenzado a recibir mensajes de personas que habían sentido su obra de manera profunda, criaturas desconocidas que, por un momento, se habían relacionado con su historia personal. Esa conexión la llevó a cuestionarse su rol como artista. ¿Debía seguir creando solo para ella o permitir que su trabajo fuera un medio para conectar con los demás? Empezó a explorar la posibilidad de organizar talleres donde pudiera compartir su proceso creativo, no solo como una manera de expresar su arte, sino también como un acto de empatía hacia aquellos que, como ella, luchaban con sus propias inseguridades. Era algo que resonaba en su interior, y la idea de transmitir lo que había aprendido la llenaba de entusiasmo. Sin embargo, la duda regresó, acentuando sus temores de no ser suficiente, de no estar a la altura de las expectativas que ahora parecían multiplicarse. Mientras planificaba, se encontraba en una nueva batalla interna, la de equilibrar su deseo de compartir con la presión de ser vista como una figura de autoridad en el arte. La ilusión de ser una modelo de autoconfianza era tentadora, pero también insostenible si no enfrentaba sus verdades. En un momento de introspección, María tuvo claridad. ¿No era precisamente ese desafío la esencia de su transformación? La autenticidad no significaba no tener dudas, sino compartirlas y aprender a navegar los propios miedos.
Esa realización le permitió sentirse capacitada para lanzar su primer taller, una experiencia que prometía abrir nuevas puertas, no solo para ella, sino también para otros. Un sentido renovado de propósito la impulsó, pero también vino acompañado de un escalofrío de incertidumbre. A medida que se acercaba la fecha del taller, el temor volvió a cobrar fuerza. La voz interior que la había acompañado durante tantas batallas críticas ahora susurraba una advertencia más. ¿Sería capaz de ser vulnerable una vez más, esta vez frente a un grupo desconocido? María decidió que sí, que si alguien podía comenzar a redefinir su historia, era ella misma. Con cada día que pasaba, reafirmaba la decisión de enfrentar la incomodidad. Al prepararse para su primer taller, María sintió que estaba a un paso de una nueva revelación personal, quizás más significativa que la anterior. La duda, lejos de ser un enemigo, se convirtió en una aliada. Era hora de que se deslizaran las tapas que cubrían sus temores, para revelarse ante sí misma y, más importante aún, ante una nueva comunidad, ansiosa por descubrir que, al final, todos compartían trayectorias similares. El día llegó, y mientras los participantes empezaban a ocupar sus asientos, sintió el roce excitante de la ansiedad y la anticipación. María hizo una última revisión de su material y preguntó una vez más a su corazón, ¿qué depararía esta nueva aventura? Las luces se atenuaron y una sensación de claridad la envolvió. Sabía que, independientemente del resultado, se estaba forjando un nuevo camino, no solo para ella, sino también para los demás. Pero lo que no sabía era que esta sería solo la primera de muchas lecciones que estaban por venir. Un último pensamiento, naciendo de su coraje, se materializó antes de que comenzara. ¿Podría seguir esta senda y desvelar talentos que aún permanecían ocultos en la penumbra? María abrió la sesión del taller con una sonrisa nerviosa, sintiendo que el aire pesado se convertía en un bálsamo de energía compartida. Eran 8 personas sentadas frente a ella, algunas enérgicas y otras más reservadas, pero todas con un propósito visible. Había llegado el momento que tanto había esperado, pero también temido. El gran desafío no era solo compartir su arte, sino ponerse a sí misma en el centro de una experiencia formativa que nunca antes había ofrecido. Bienvenidos a este espacio, comenzó con voz firme. Hoy exploraremos cómo el arte puede ser un medio para desnudarnos, para enfrentarnos a nuestros propios miedos y fortalezas. Mientras hablaba, sus inseguridades se tejían en sus palabras, transformándose en un tejido que unía sus historias personales con la suya. Esa conexión la hacía sentir poderosa, pero irrumpían momentos de duda. ¿Sería suficiente lo que traía consigo? A lo largo de la sesión, María guió a los participantes a través de ejercicios de pintura, desafiándolos a plasmar no solo imágenes, sino sus emociones. Observó cómo se arremolinaban técnicas y sentimientos en sus lienzos, el color transmitiendo tanto como las propias palabras. Sin embargo, en su interior luchaba con sus propios temores. Luchaba por mantener a raya la crítica interna que le decía que no tenía la autoridad para guiar a otros, que podía fallarles. Al finalizar la primera actividad, María invitó a los participantes a compartir lo que habían sentido al pintar. Fue entonces cuando escuchó una historia que la conmovió profundamente. Una mujer, de aspecto cansado, alzó la mano. Pintar hoy me hizo recordar una parte de mí que había olvidado, dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Me doy cuenta de que tengo una voz, pero no la he usado en años. Las palabras resonaron en María como un eco. Al escuchar la vulnerabilidad de esa mujer, sintió que su propia lucha por la autenticidad se amplificaba en el espacio de la sala. Todos tenemos una voz, se atrevió a decir. Hoy, aquí, podemos comenzar a usarla juntos. Con el tiempo, se animó a abrir un espacio de diálogo honesto, a compartir sus propias inseguridades y a recordar los momentos en que había dudado de sí misma frente al lienzo. A cada paso, esas historias estaban entrelazadas con los ejercicios que empleaban, y poco a poco las máscaras se fueron desvaneciendo. La autenticidad empezó a primar en cada rincón de la sala, creando un ambiente donde cada participante se sentía visto y validado.
Cuando llegó el momento de culminar la sesión, María notó que algo había cambiado dentro de ella. Las inseguridades que la habían perseguido no se habían esfumado por completo, pero había encontrado la fuerza para confrontarlas de una manera nueva. Su confianza no dependía de ser perfecta, sino de ser real, y eso se lo debía a las voces de aquellos que la acompañaban. Mientras los participantes se retiraban, le agradecieron con sonrisas genuinas, compartiendo cómo el taller había abierto puertas que permanecían cerradas. «Volveré», le prometió uno de ellos, y María sintió un calor en su corazón. Era un reconocimiento mutuo de crecimiento, una afirmación de que su valentía había trascendido más allá de lo que había imaginado. A través de esta experiencia, María se dio cuenta de que su talento no solo residía en su habilidad para crear arte, sino también en su capacidad para tocar las vidas de otros. Pero aún había algo que no podía ignorar. En su viaje, había dejado de lado a su hijo, Diego, y su desconexión con él pesaba sobre su corazón. ¿Cómo podría integrar su rol como madre en esta trayectoria de autoexploración y descubrimiento mutuo? Al mirar a través de los lienzos aún no utilizados, un pensamiento repentino brilló en su mente. Era hora de incluir a Diego en su viaje artístico. La revelación la impulsó a dar un paso más allá en esta exploración personal. Al salir, María tomó la decisión de invitar a su hijo al próximo taller. El paso de abrir esa puerta, introducir a alguien tan cercano a su mundo, parecía monumental. ¿Seguiría este camino, exponiendo sus vulnerabilidades y permitiendo que su hijo también se adentrara en esta travesía de autodescubrimiento? La siguiente lección prometía ser profunda, no solo como artista, sino como madre. Sin embargo, la única certeza que tenía era que embaucar a Diego significaría abrir un nuevo capítulo que podría transformar no solo su vida, sino también la de su hijo. El aire fresco de la mañana acarició el rostro de María mientras se preparaba para el segundo taller. La decisión de invitar a Diego la llenaba de ansiedad, pero también de esperanza. La idea de compartir su universo artístico con su hijo parecía un delicado acto de equilibrio entre el miedo y la posibilidad. Llegó al estudio con una bolsa llena de suministros, pero también con el peso de la incertidumbre. ¿Cómo podría transmitir a Diego la esencia de lo que había empezado a redescubrir? Ella respiró hondo antes de entrar, sintiendo que el espacio había cobrado un nuevo significado. Este no sería solo un taller, sería un puente hacia una nueva relación. Mientras los participantes llegaban, su corazón latía acelerado al pensar en la inminente llegada de su hijo. ¿Aceptaría el reto? La tensión en su pecho se transformó en determinación. No podría permitir que sus inseguridades determinaran la experiencia. Tenía que enfocarse en lo que quería lograr, una conexión auténtica con Diego a través del arte. La alegría de la llegada de Diego se mezcló con sus propios conflictos internos. Con solo 4 días de diferencia en edad, madre e hijo compartían una complicidad única, pero María sabía que su ausencia en la vida de Diego había creado un abismo que necesitaba puentes. Cuando él entró, la seguridad de su mirada contrastaba con la inquietud de María. La forma en que miraba los colores, los pinceles y cómo se acercó para saludar a los otros participantes le recordó el niño curioso que había sido. «Hoy vamos a explorar algo especial», comenzó mientras las miradas se enfocaban en ella. Se podía sentir un aire de curiosidad en la sala, y María se sintió impulsada por la energía colectiva. Cada participante estaba ahí para descubrir, confrontar y quizás sanar. Diego tomó un pincel, su mano parecía temblar al contacto con la superficie en blanco del lienzo. María sentía un tirón en su pecho. ¿Cómo podría ayudarle a expresar lo que estaba sintiendo? «La pintura no es solo sobre lo que vemos, sino lo que sentimos», le murmuró en un instante de cercanía. «Permítete ser vulnerables, incluso aquí, con nosotros». A lo largo del taller, observó cómo Diego empezaba a dejarse llevar por el proceso. Cada trazo en su lienzo contaba una historia, su historia. María sintió una mezcla de aliento y orgullo. Sin embargo, mientras él se sumergía en la creación, sus propias inseguridades emergieron nuevamente. ¿Y si su consejo afectaba negativamente a la forma en que se veía a sí mismo?
¿Eran sus palabras constructivas o la empujaban a seguir caminos que no deseaba? Conforme avanzaba la actividad, el miedo dio paso a un destello de claridad. Se trataba de vivir y aceptar cada parte de quienes éramos. La vulnerabilidad podía ser el nexo entre ellos. María decidió que era el momento de compartir algunas de sus propias inseguridades. «He tenido miedo de no ser una buena madre, de no haber estado presente», confesó. Las palabras resonaron en el aire, creando un espacio de conexión sincera. Diego, sorprendido, alzó la mirada. «Mamá, yo tampoco siempre sabía cómo estar presente. Creo que ambos podemos aprender juntos». La honestidad en su voz representó un momento de revelación. Era un pequeño paso, pero uno significativo para ambos. A medida que la sesión se acercaba a su fin, María vio cómo los colores se entrelazaban en sus lienzos, cada uno de ellos un símbolo de sus luchas y triunfos. La experiencia no solo había sido un taller de arte, sino un ejercicio de conexión y comprensión mutua. La mirada de Diego brillaba con un nuevo entendimiento. «Volveré a hacerlo, mamá», dijo con una sonrisa. Finalmente, mientras recogían, María sintió un cambio inminente dentro de ella. Había soltado una parte de su abrigo emocional, se había permitido ser vulnerable y de pronto se sentía más fuerte. Pero en medio de ese nuevo fanal de intimidad, una pregunta inquietante le asaltó la mente. ¿Qué pasaría si, en el proceso de abrirse a su hijo, descubrieran secretos familiares que transformaran su relación para siempre? Mientras salían del taller, María se dio cuenta de que cada sesión no sería solo un aprendizaje, sino un paso hacia algo mucho más profundo. La conexión que estaba forjando con Diego era solo el principio. Su camino estaba lleno de giros inesperados que podrían desentrañar realidades ocultas. ¿Estaba realmente lista para lo que podría deparar esta nueva etapa? La semana siguiente, María despertó con un renovado sentido de propósito. La conexión establecida con Diego durante el taller había comenzado a ceder las primeras capas de sus inseguridades, revelando un anhelo profundamente arraigado. No solo reconectar con su hijo, sino también redescubrirse a sí misma como artista. En las primeras horas del día, encerró en su mente una promesa: explorar su camino creativo con la valentía que había deseado por tanto tiempo. María decidió organizar otro taller. Sin embargo, este sería diferente. Se centraba en invitar a los demás a compartir sus historias a través de la música, pues había un mundo sonoro dentro de ella que aún no había explorado. La idea la electrizaba. Era un desafío que le permitiría conectarse con sus propios sentimientos y quizás establecer un diálogo aún más profundo con Diego. La preparación para esta nueva sesión llenó a María de ilusión y ansiedad a partes iguales. Contactó a varios músicos locales buscando ofrecer un espacio donde los participantes pudieran experimentar la música como una forma de expresión donde las palabras no bastan. Cada llamada despertaba en ella la necesidad de ser valiente, de finalmente actuar en su propio favor. Llegó el día del taller y el estudio se llenó de una energía vibrante. La música resonaba en cada rincón mientras los participantes se acomodaban. María sintió cómo el eco de sus propios nervios se convertía en compás, una revelación momentánea. Si ella podía compartir su vulnerabilidad, también podría permitir a los demás abrirse de la misma manera. Era el momento perfecto para enfrentarse a sus miedos. Diego llegó y, al igual que en la sesión anterior, podía notar su propia inseguridad reflejada en su hijo. Su mirada estaba cargada de expectativa y un poco de temor, pero ahora compartían una historia de superación. Decidida a romper el hielo, María se armó de valor. Hoy la música será nuestra voz. No importa si sentimos miedo o inseguridad, aquí somos libres de expresarnos, dijo con un brillo que esperaba contagiar. Mientras cada participante se unía a la experiencia, María notó a Diego tomando un pequeño instrumento de percusión. Miró a su madre y por un instante volvió a ver al niño curioso que había sido, excitado por descubrir algo nuevo. Estalló en una risa nerviosa, un sonido que resonó con la alegría de lo inesperado.
Era como si el arte, en su forma más pura, permitiera a cada uno de ellos conectar no solo con su interior, sino también entre sí, creando una red de experiencias compartidas. Sin embargo, durante el taller, mientras la música llenaba el aire y las voces se entrelazaban, María no pudo evitar sentir una punzada de incertidumbre. Había comenzado a formar un espacio de apertura, pero su mente seguía entrando en un terreno pantanoso. ¿Había problemas más profundos en su relación con Diego que aún no se habían abordado? Lo que una vez fue un medio para conectar, ahora se transformaba en un vórtice de emociones no resueltas y dudas. Cuando tomaron un pequeño descanso, María decidió confrontar su inquietud. Se dirigió a Diego, que se encontraba a unos pasos. «¿Cómo te sientes? ¿Es esto lo que esperabas?», preguntó, intentando leer sus pensamientos. «Es diferente, mamá. Me gusta, pero también me hace pensar en lo que hay entre nosotros. A veces creo que tengo más preguntas que respuestas», respondió Diego, su voz reflejando una inquietud que resonaba en el corazón de María. En ese momento, ambos reconocieron que estaban al borde de un precipicio. La experiencia musical había comenzado a desenterrar capas de emociones enterradas, y lo que se había concebido como una simple expresión artística se convertía en un desfase emocional que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar completamente. María sintió el peso de esa revelación. Había más que explorar, más que descubrir. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que pudieran encontrar? La búsqueda de una conexión más profunda había abierto la puerta a conversaciones dolorosas. Mientras el sonido de risas y melodías continuaba en el taller, ella supo que el camino hacia el entendimiento no haría más que complicarse y que su viaje de descubrimiento apenas comenzaba. ¿Tendrían el valor necesario para bucear en las aguas profundas de su relación y salir a la superficie más fuertes que antes? Las preguntas flotaban en su mente, listas para ser abordadas. El eco de las risas y la música seguía resonando en el taller, pero en la mente de María la melodía se había convertido en una inquietante sinfonía de dudas. Cada nota que sonaba representaba una pregunta que no quería formular, una verdad que temía considerar. Suspiró profundamente, sintiendo cómo ese aire se convertía en un peso sobre sus hombros. Decidió que la música podría ser el puente que les llevara a una conversación más profunda, pero ¿estaría lista para la verdad oculta tras esas notas? La sesión continuó, y María observó a los participantes animarse, llenándose de un valor que ella también deseaba. Sin embargo, se sentía como una espectadora en su propia vida. Sus emociones eran una orquesta desafinada, donde cada acorde la llevaba a una reflexión más intensa sobre su propio arte. Después de ser el catalizador para que otros se expresaran, ¿por qué le costaba tanto a ella abrir su corazón cuando se trataba de Diego? Decidida a cambiar ese rol pasivo, se adentró en su propia vulnerabilidad. Al término del descanso, María se dirigió a los participantes. «Quiero compartir algo con ustedes», comenzó, sintiendo cómo las miradas se posaban en ella expectantes. «A veces la música me ha servido como un refugio, pero hoy quiero darle voz a lo que siento». Mientras sus palabras flotaban en el aire, algo se rompió dentro de ella. Las emociones comenzaron a brotar sin filtro. «A menudo me siento perdida, como si estuviera buscando algo que no puedo encontrar. Y lo que más temo es que esa búsqueda afecte mi relación con mi hijo». Las palabras salieron como un torrente, y las emociones detrás de ellas dejaron una huella en la sala. Diego, sorprendido, la miró fijamente. La conexión entre ellos se intensificó al ver a su madre exponerse de esa manera. Fue un momento extraño de corrección. Él, que había temido mostrarse vulnerable, se sintió observado por su madre, que ahora, en su fragilidad, lo hacía sentirse más fuerte. Por primera vez, además de niño y madre, espejo y reflejo, se estaban convirtiendo en dos artistas dispuestos a explorar un lienzo común.
En medio de la revelación, cuando la conversación se tornaba más íntima, Diego alzó la voz. «Mamá, yo también tengo cosas que me preocupan, cosas que me gustaría decir». Las paredes invisibles que encadenaban su relación comenzaron a fracturarse con esa declaración. María sintió un vuelco en su interior, la invitación tácita a abordar lo que ambos habían estado evitando. Pero, al mismo tiempo, una oleada de miedo la invadió. ¿Cómo respondería Diego? ¿Cuál sería la reacción ante sus miedos más profundos y las preguntas que atormentaban su propia historia? El instante se volvió palpable. Las luces del taller parecían intensificarse, mientras el aire se colmaba de una necesidad inminente, la necesidad de abordar esas realidades incómodas. Sin embargo, en lugar de lanzarse de lleno al abismo, María sitiaba sus pensamientos. Una parte de ella anhelaba un cambio significativo, pero otra anclaba sus acciones al temor del desengaño. «No sé si estoy lista para escucharte, Diego», admitió con voz temblorosa. Era la primera vez que se sinceraba sobre su propio estado de incertidumbre. En lugar de huir, lo que realmente deseaba era encontrar respuestas, descubrir y reestructurar su relación en este nuevo camino que ambos comenzaban a esbozar. Pero el tiempo no se detuvo y el resto del taller esperaba. Ella también anhelaba que la música siguiera fluyendo, que las historias de otros coparan el espacio. Sin embargo, dentro de ella, una presión creciente reclamaba atención. ¿Sería el momento de hacer una pausa en la música y realmente enfrentar la narrativa que pertenecía solo a ellos? Mientras los sonidos de la sesión llenaban la sala, María sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, uno que podría desdibujar las líneas de sus historias individuales y construir un nuevo lazo. Pero las dudas seguían acechando. ¿Tendría el valor de enfrentarse a la verdad que Dakota revelaría? La música se apagó y el silencio, aunque pesado, ofreció un espacio sagrado para que sus verdades empezaran a fluir. Lo que vendría a continuación podría redefinir su relación por completo. La pregunta era, ¿estaría lista María para escuchar a su hijo y a sí misma en este viaje hacia la autocomprensión? María se sintió atrapada entre las ansias de descubrir y el temor de perderse a sí misma en el proceso. La conexión que había ido tejiendo con Diego se complicaba con cada momento de silencio. Mientras el eco de la música se desvanecía, su corazón latía con fuerza, aguardando el instante decisivo que podría cambiarlo todo. «Diego», comenzó María, sintiendo la necesidad de abrir el diálogo que tanto habían pospuesto. «Siento que hay cosas que no hemos dicho». La mirada de su hijo se iluminó, pero también se nubló con una sombra de incertidumbre. Aquellas palabras fueron como un faro, llamándolo a compartir sus propios miedos. «Hay momentos en que siento que no estoy viviendo como debería», confesó Diego, su voz temblando ligeramente. «A veces me pregunto si puedo ser lo que tú esperas de mí». Esa afirmación resonó profundamente en María. El corazón le dio un vuelco al darse cuenta de que ambos habían estado soportando una carga similar, una presión que no solo provenía de afuera, sino también de ellos mismos. «Yo también siento eso, hijo», respondió María, profundizando en la vulnerabilidad que había comenzado a florecer en ambos. «He luchado toda mi vida por ser una buena madre y artista, y muchas veces he dejado que mis propios miedos me detengan. Pero creo que es hora de que empecemos a ser auténticos, ambos». Con esas palabras, una barra de luz se entrelazó en el espacio que compartían. Diego se atrevió a dar pasos hacia adelante, atesorando sus propias inseguridades mientras la atmósfera se llenaba de sinceridad. Lo que más deseo es que entendamos que podemos ser mejores juntos y no tener miedo de mostrar nuestras verdaderas emociones. Ambos estaban al borde de una transformación. Hacia lo que antes pesaba como una barrera emocional, ahora empezaba a delinearse como un puente. La magia de la autenticidad comenzaba a hacer su trabajo, y lo que parecía una conversación banal se convertía en una oportunidad genuina para reconstruir su relación.
María, sintiendo la calidez de las palabras de su hijo, vaqueó su mente hacia el arte, como si los pinceles y colores fueran testigos de su evolución compartida. «Quizás deberíamos pintar juntos», sugirió inconscientemente, alzando las cejas mientras la propuesta danzaba en el aire. «Podría ser un ejercicio para mostrarnos lo que realmente llevamos dentro». La idea fue recibida con un brillo en los ojos de Diego que parecía vislumbrar el valor coleccionado en cada trazo. Poco después, ambas caras se encontraron frente a lienzos en blanco. La emoción se ampliaba, permitiéndoles explorar no solo sus talentos creativos, sino también su mundo interno. Cada pincelada era como una capa despojando miedos y secretos, dejando que la vulnerabilidad emergiera desde lo más profundo de sus corazones. La risa y el silencio se pronunciaban en todos los colores, reflejando su progreso. A medida que avanzaban, María notó que su historia personal se entrelazaba con la de Diego de una manera única. Fue un camino hacia la expresividad sin restricciones, un sendero que permitió la identificación y la conexión entre madre e hijo. Tenía la certeza de que al compartir sus luchas, también estaban formando un poderoso vínculo que no se podría romper. Finalmente, al completar sus obras, ambos se encontraron empapados en una conexión más profunda. «Esto ha sido asombroso», exclamó Diego, su rostro iluminado por la satisfacción. «Siento que hemos creado algo que representa quiénes somos realmente, no solo como madre e hijo, sino también como personas». Las palabras de Diego resonaron en el alma de María. El simple hecho de poder comunicarse sinceramente podría haber cambiado el rumbo de sus vidas. Mientras sus ojos se cruzaban, María dio un paso más. «Prometamos que no dejemos que nuestros miedos nos gobiernen. Seremos auténticos unos con otros, abriendo siempre las puertas para expresar cómo nos sentimos». Sus palabras transformaron el compromiso en un pacto entre ellos, un símbolo de crecimiento y aceptación que se sentía velozmente tangible. En ese instante, María comprendió que también había llegado a un punto de inflexión en su vida. No solo había reconectado con su papel como madre, sino que había comenzado a vivir su arte en su esencia. La realización florecía en su interior, reconociendo que no se trataba simplemente de ser un artista, sino de abrazar el proceso mismo de ser. Por fin encontró el coraje para enfrentar sus propias inseguridades. El taller se había convertido en una plataforma de descubrimiento y sanación, donde tanto ella como Diego pudieron ver que el viaje no solo había comenzado a transformarlos, sino que prometía continuar. Mientras limpiaban sus pinceles sucios, una resolución se formó en la comunidad de su hogar. Ya no serían solo un artista y su hijo, estaban en el umbral de una nueva vida, uno en la que juntos descubrirían la creatividad en sus trayectorias y el significado de soltar todo lo que les pesaba. Aquella tarde, al contemplar el cuadro compartido de sus vidas, ambos adolescentes desnudos de expectativas sociales se sintieron aliviados. La posibilidad de seguir explorando el arte y el amor renovado entre ellos se delineaba apasionadamente. María había accedido a un nuevo nivel de realización, no solo como madre, sino como artista, con su propio estilo, hoy reflejado en sus lienzos. A medida que la luz del atardecer comenzaba a dorar el cielo, el camino de la creación lograba un nuevo significado. En el plano de la vida, su viaje no terminaría en la lucha, sino en un florecimiento continuo de creatividad y autenticidad. Era un momento claro y transformador, donde María y Diego juntos, dando pasos hacia una nueva historia, no solo individual, sino conjunta. Cada pincelada resonaba como un eco de la búsqueda personal que habían emprendido, ser quienes realmente eran y aprender a celebrar no solo su arte, sino su conexión con el mundo y entre ellos. Finalmente, María respiró a fondo y sonrió al saberse ya en paz y movimiento, dispuesta a seguir creando no solo en el lienzo, sino en la vida. La historia de ambos apenas comenzaba.
¿Y tú, qué pasos darás hoy para explorar tu propia historia? No olvides suscribirte de inmediato a nuestro canal para no perderte las emotivas historias exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y acompáñanos en este camino. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.